Hola chicos, ¿cómo están? Esto es CyberMed y el día de hoy vamos a hablar sobre hiperplasia endometrial. Este es un tema muy importante que ustedes entiendan, sobre todo en lo que respecta a sus rutas fisiopatológicas. Y es que gran parte de esas rutas se van a repetir en otras patologías. Por ende, les recomendamos que presten bastante atención a cómo van a desarrollarse estas rutas para así puedan tener mayor facilidad a la hora de entender otras enfermedades a futuro. Ahora, también este PPT va a servir como estructura o como guía, mejor dicho, para poder realizar futuras exposiciones de otras enfermedades que van a haber en el curso. Pues, entonces, sería bueno que también tomen de guía este molde de tal manera que puedan tener una idea de cómo poder estructurarse al momento de exponer sobre una patología. Bueno, sin más que decir, comencemos. Tenemos entonces a la patología de hiperplasia endometrial. Durante esta exposición vamos a ver conceptos bastante similares. Por ejemplo, cáncer endometrial, adenocarcinoma endometrial y como tal hiperplasia endometrial. Pero va a ser importante que destaquemos dos conceptos del título, hiperplasia y endometrial, que proviene de endometrio. Empecemos con endometrial. Proveniente de endometrio, vendría a ser una de las capas que conforman el útero. Recordemos que el útero se compone de una mucosa denominada endometrio, que es la capa histológica o la capa del útero, que es de nuestro interés en esta patología, pero también tenemos otras dos más, la muscular, que vendría a ser el miometrio, y la serosa o el perimetrio. Ya teniendo en cuenta en qué parte específica del útero nos estamos centrando, vamos ahora con el concepto de hiperplasia. Y es que, chicos, hiperplasia se refiere al aumento del tamaño de un órgano o un tejido por el incremento del número de células. Esto es algo que vamos a notar ahora. Entonces, aumento de tamaño de un órgano o tejido por incremento en el número de células. No confundirlo con hipertrofia, porque hipertrofia se refiere al aumento del tamaño de células. Pero aquí lo que vemos no es un aumento de tamaño de células, vemos un aumento del número de células y que por este aumento en el número se va a agrandar el tejido o el órgano, ¿no? En este caso, el endometrio. Bien. Ahora, para ahondar en la definición de hiperplasia endometrial, como vamos a ver en esta diapositiva, tenemos que recordar que hay un evento específico en el ciclo uterino en el cual vamos a tener un incremento en el ancho del endometrio, que vendría a ser la fase proliferativa. Y la que le sigue, la secretora, ya con el endometrio ya consolidado. Pero como tal, en la fase proliferativa del ciclo uterino vamos a tener este agrandamiento fisiológico. Ahora, ¿qué va a pasar? La hiperplasia endometrial, como hemos mencionado, va a haber un aumento en el tamaño del órgano tejido por el incremento de celularidad. No obstante, vamos a diferenciarlo con lo fisiológico de esta manera, ya que la hiperplasia endometrial como patología se define como la proliferación anormal de las glándulas endometriales que resulta en un aumento en la proporción glándula estroma. Ya. Ahora, esto hay que compararlo con ¿qué? En este caso, con el endometrio de la fase proliferativa del ciclo uterino. Esto es importante, porque
La fase proliferativa del ciclo como tal es algo fisiológico. No olvidemos que fisiológico se relaciona a un escenario normal, si queremos hacer un significado análogo. Pero la hiperplasia endometrial vendría a ser este aumento de relación glándula-estroma de forma patológica, ¿no? Entonces vamos a hacer énfasis en ello. Bien. Y bueno, vamos a ver una imagen aquí a la derecha en la que vamos a ver diferentes estadios de la hiperplasia endometrial. Pero para conocer un escenario normal de un epitelio, mejor dicho, de un endometrio en estado proliferativo, va a ser la imagen A. En un escenario normal, vemos en este caso a las glándulas circulares. Vamos a ver además que hay mayor cantidad de estroma en comparación a las glándulas endometriales en este escenario normal. No obstante, vamos a ver cómo por medio de una hiperplasia, es decir, por el incremento de la celularidad, vamos a ver que las glándulas van a crecer. La relación en la que el estroma era mayor a las glándulas endometriales va a disminuir y ahora las glándulas endometriales van a estar dilatadas y van a romper esta relación que había anteriormente entre estroma y glándula endometrial. Y de esta manera, si es que se rompe esta relación, vamos a tener un aumento en el tamaño del tejido. ¿A raíz de qué? Del aumento de las células que conforman esas glándulas endometriales. ¿Está claro? Ahora, ese es un estadio de varios que vamos a ver más adelante. Pero hay que considerar que en algún punto este incremento de celularidad va a conducir a que haya un cáncer, si es que no se controla, si es que no se trata, y que este cáncer puede resultar mortal. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, que a través de estas imágenes histológicas podemos ver también cómo va a estar evolucionando el tejido y en qué punto podríamos considerar que va a ser esto un cáncer y una amenaza seria a la vida del paciente. Listo. Y bueno, una imagen más simple, si lo podemos decir, de un endometrio normal con una hiperplasia endometrial. Bien, ahí vemos el agrandamiento del útero, del endometrio y cómo se está cerrando la luz del útero. Ahora, hablemos un poco de epidemiología. Y es que la hiperplasia endometrial, como tal, se ha presentado en pacientes mujeres de 18 a 90 años. En una investigación de 1985 a 2003, que se había realizado en este periodo de tiempo, se ha determinado que en este intervalo de años se puede presentar la hiperplasia endometrial y que, como tal, la mayor incidencia de hiperplasia endometrial sin atipia, que vendría a ser un tipo o una clasificación de hiperplasia endometrial, se ha dado mayormente en pacientes mujeres de 50 a 54 años, en un radio de 142 a 213 mujeres por cada 100.000 mujeres por año. Y que bueno, yéndonos más hacia un lado estadístico, la tasa de hiperplasia endometrial en mujeres fue de 144 por cada 100.000 mujeres en el año 2002. Esto en datos internacionales. Porque en nuestro país, lamentablemente, carecemos de un estudio detallado para esta patología. Entonces consideremos ellos, son datos internacionales. Ahora, eso es con respecto a hiperplasia endometrial. Pero cuando la hiperplasia endometrial alcanza la malignidad, lo denominamos cáncer endometrial. Y este cáncer endometrial, su incidencia ha aumentado constantemente con el pasar de los años, debido al envejecimiento de la población y al incremento de las tasas de obesidad en mujeres. Eh, Vamos a ver además que el cáncer endometrial avanzado, que representa los estadios 3 y 4, poseen una supervivencia de 5 años para el estadio 3 y para el estadio 4 le corresponde una tasa de supervivencia de 20-26% dentro de esos 5 años, ¿no? Entonces, el estadio 4 ya es considerado como uno letal. Y la esperanza de vida de una paciente mujer
con cáncer endometrial estadio 4 es muy poca, se podría decir, de 20-26%. ¿Está claro? Listo. Ahora, siguiendo más con la etiología de la hiperplasia endometrial, hay dos postulados que quiero que tengan en claro. El primero es el hiperestrogenismo. El hiperestrogenismo se le ha considerado como la etiología clásica de esta patología. Pero también vamos a tener una más que se ha ido desarrollando a medida que los estudios moleculares han ido progresando con estos últimos años, que vendrían a ser los factores genéticos. Vamos a ver, los factores genéticos. Bien. ¿Esto por qué? Porque antes que se desarrollaran herramientas para poder investigar los factores genéticos a detalle, teníamos una noción a que la gran parte de la hiperplasia endometrial se desarrollaba en torno al hiperestrogenismo. Ahora, ¿a qué viene esta palabra? Recordemos que en la mujer, en edad fértil, vamos a tener un ciclo ovárico, un ciclo uterino y en el que se incluye, por ejemplo, el ciclo menstrual. Y que vamos a tener fases en este ciclo ovárico. Por ejemplo, la fase folicular, la fase lútea. Y en el ciclo uterino también vamos a tener otras fases, por ejemplo, la menstruación, la fase proliferativa, la fase secretora. Y que cada una de esas fases va a ser gobernada por una hormonas diferentes. Por ejemplo, vamos a ver que para la fase secretora vamos a necesitar un incremento de LH previo y luego durante la fase secretora vamos a tener un aumento de progesterona. Pero a nosotros la fase que se nos hace más de interés para la hiperplasia endometrial es la fase proliferativa. ¿Y cuál es la principal hormona que gobierna a esta fase proliferativa? Vendrían a ser en realidad dos. Empecemos con la FSH, la hormona folículo estimulante. Y junto al estradiol van a generar que se estimule la producción de estrógenos, que tengamos la proliferación de las glándulas endometriales y así poder tener por consiguiente un efecto de crecimiento dentro del endometrio. Hasta ahí vamos bien. Ahora, aquí podemos ver una imagen sacada del libro Guyton en donde van a participar dos células en la formación de estrógenos. Las células de la teca, por un lado, a partir del colesterol, se va a sintetizar andrógenos. Y estos andrógenos van a ser captados por las células de la granulosa y estos andrógenos van a pasar por un proceso denominado aromatización, en el cual va a depender de energía, en este caso ATP, y vamos a formar los estrógenos necesarios para estimular el crecimiento del endometrio. Bien, ahora tenemos que mencionar que hay otros tejidos que pueden producir estrógenos, en este caso en un proceso denominado aromatización periférica, como es el tejido adiposo. Y esto va a estar estrechamente relacionado a factores de riesgo, como vamos a ver a continuación. Así que no se olviden, hiperestrogenismo, cualquier mecanismo, cualquier suceso en el cual tengamos un aumento de estrógenos y además, sin oposición a, a, a progestágenos, a progesterona, sería entonces una etiología para hiperplasia endometrial. Bien, y no olvidemos los factores genéticos, que los vamos a mencionar más adelante en las rutas fisiopatológicas. Ahora, factores de riesgo. Como les he hablado, hay algunos que están relacionados al tejido adiposo, que hace aromatización periférica
y promueve la producción de andrógenos. Entonces, eso hay que notarlo porque también es fundamental. Aromatización periférica. Periférica genera mayor estrogenismo. Listo. Entonces, ¿dónde vamos a ver esta aromatización periférica? Especialmente en comorbilidades como la obesidad, en el cual vamos a tener mayor tejido adiposo y por ende mayor capacidad de aromatización periférica. Otras condiciones de comorbilidad, la diabetes mellitus, el síndrome de ovario poliquístico, ya que en este síndrome vamos a tener una anovulación hiperandrogénica. Y recordemos en la anterior diapositiva que con hiperandrogénica vamos a tener mayor disponibilidad de andrógenos y por consiguiente mayor producción de estrógenos. Entonces, una paciente mujer con síndrome ovario poliquístico también tiene un riesgo de poder desarrollar hiperplasia endometrial si es que no se trata. También tenemos síndrome de Lynch, otros cánceres, tumores funcionales como tumores en la célula granulosa. Es decir, si tenemos un tumor específicamente esas células de granulosa que se encarga de convertir andrógenos, estrógenos, entonces vamos a tener mayor disponibilidad de estrógenos y por ende mayor hiperestrogenismo, mayor riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial. Bien, eso con condiciones de comorbilidad. Condiciones a nivel menstrual, un estado posmenopáusico. Aunque actualmente se le considera más un estado perimenopáusico porque vamos a tener ciclos aberrantes que pueden alterar eh, el comportamiento del endometrio, ¿no? Y también este puede generar condiciones propicias a desarrollar una hiperplasia endometrial. También una menarquía temprana, es decir, que una mujer comience a tener eh, menstruación desde una edad temprana y por consiguiente esté más expuesta al hiperestrogenismo desde desde una edad más temprana, mejor dicho, y también una menopausia tardía. Y es que una mujer que sigue teniendo menstruación por una edad mayor a los 50 está expuesta a estos niveles y desniveles de estrógenos, ¿no? Y que en algún momento pueden generar un desbalance estos estrógenos por otros factores de riesgo que hemos mencionado y así desarrollar hiperplasia endometrial. Eso hay que tener en cuenta. Factores no modificables, por ejemplo, edad de 35 años. Una mujer mayor a 35 años incrementa ya de por sí con esta edad el riesgo de tener hiperplasia endometrial. Se ha visto además una relación en las mujeres de etnicidad caucásica una mayor prevalencia de esta patología de hiperplasia endometrial. También está relacionada al historial familiar. Si la madre, si la abuela tuvo hiperplasia endometrial, entonces es probable que la hija también tenga hiperplasia endometrial. Otro factor mensual que no he mencionado, pero que es importante, es el no tener hijos. Y es que el no tener hijos para una mujer involucra tener mayores ciclos ováricos, mayores ciclos uterinos, mayor cantidad de ciclos uterinos. No vamos a tener una interrupción en el embarazo, en donde en el embarazo vamos a tener progesterona. Y recordemos que la progesterona era un opositor al hiperestrogenismo. Entonces, si tenemos, si lo podemos decir así, mayor cantidad de embarazos, entonces tenemos un factor protector en contra de la hiperplasia endometrial, porque estamos produciendo progestágenos en contra de estrógenos. Ahora, otros factores de riesgo que también podemos mencionar son el, el tabaco. Cuando se fuma, cuando una mujer fuma, se expone a un mayor riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial y mutaciones genéticas que son en realidad ahora uno de los agentes citológicos como os mencionaba anteriormente. ¿Sí? Bien, ahora, aquí otra imagen del artículo que se ha brindado a la universidad sobre este tema, en el cual nos dice que hay factores que contribuyen a una estimulación sin oposición por estrógenos en el endometrio. Por ejemplo, vamos a tener terapias con estrógenos,
vamos a tener la perimenopausia, vamos a tener un incremento de de la hormona folículo estimulante, una disminución de de las reservas, una disminución, mejor dicho, de los ciclos anovulatorios. También vamos a tener a nivel de la obesidad, la resistencia a la insulina, también la aromatización periférica que hemos mencionado anteriormente, y entre otros, ¿no? Como los mismos tumores a nivel de las células glandulosas que también estimulaban y que ya hemos hablado, ¿no? Sobre el hiperestrogenismo. Todos ellos generando un efecto en el endometrio. Yep. Eso sería lo más relevante. Ahora, vamos a clasificar, esa es una parte muy pesada, vamos a este, clasificar la hiperplasia endometrial en base a las terminologías y en base al tipo de clasificación que se ha realizado en el siguiente de los años. La primera fue realizada por la Organización Mundial de la Salud, WHO, eh, en el año 1994, y fue la primera forma de poder clasificar la hiperplasia endometrial desde un punto de vista histológico, no, o citológico también. Este, Vamos a tener a un epitelio normal y vamos a tener otras categorías. Por ejemplo, la hiperplasia endometrial simple sin atipia. La que le sigue en complejidad, la hiperplasia compleja sin atipia. Luego la hiperplasia endometrial simple pero con atipia y la hiperplasia endometrial compleja con atipia. De todas ellas, la simple sin atipia es la que menos se va a distinguir como tal, ya que normalmente el epitelio normal da un salto directo hacia la compleja hasta las sinatipias o con la tipia simple. Entonces, no es común ver una simple sinatipia. Tomemos en cuenta eso. Y vemos un extremo que ya representa ya no un escenario benigno, sino un escenario cancerígeno, que vendría a ser el carcinoma endometrial. Pero como afecta a las glándulas, le denominamos adenocarcinoma endometrial. ¿Yep? Entonces, con respecto a esta primera clasificación de 1994 de las OMS, eh, ¿qué características podemos rescatar? Para la hiperplasia simple, sin atipia, vamos a tener glándulas endometriales irregulares. Entonces, esas glándulas que ven aquí redonditas, regulares, van a empezarse a ver más grandes y irregulares, así, irregulares, ¿ya? Pero vamos todavía a tener estroma abundante. Ese es el estroma. Toda esta región es el estroma. Va a permanecer abundante. Vamos a tener glándulas pseudoestratificadas, ya no van a ser de epitelio simple, sino van a ser pseudoestratificadas, pero no van a ser atípicas. Es decir, no vamos a ver a nivel del epitelio eh, diferente celularidad. Es decir, aquí vamos a ver el epitelio simple en toda la glándula, pero luego vamos a tener pseudoestratificados, pero se va a mantener como tal, ¿no? El epitelio. No vamos a tener diferente epitelio, si lo podemos decir así, en las glándulas. ¿Ya? Y vamos a tener, ahora sí, una variabilidad a nivel de la mitosis. Y esto está relacionado a factores genéticos de adelanto. Le podemos decir la P53, que viene de del gen TP53. Vendría a ser uno de los factores genéticos que van a contribuir a esta actividad mitótica elevada, en este caso, ¿no? Elevada. Luego vamos a tener la hiperplasia atípica simple, atípica, que es similar a esto, a la hiperplasia simple, sin atipia, pero vamos a empezar a ver cambios a nivel del epitelio de la glándula. No del tamaño ya no tanto, pero más del epitelio, ¿no? Vamos a ver diferencias en el epitelio, es decir, células más grandes, células más pequeñas, pero un epitelio más desordenado, ¿no? Ya no tan homogéneo como el que vamos a ver aquí. Y luego vamos a tener una hiperplasia compleja sin atipia,
que va a ser, ah, ¿cómo decirlo? Vamos a mantener un orden en el epitelio de la glándula, pero vamos a ver que las glándulas se van a empezar a acercar entre sí. Vamos a ser glándulas muy, muy dilatadas y a raíz de esa dilatación van a estar muy próximas entre sí, van a estar muy juntitas. Entonces vamos a hacer vamos a ver este agrandamiento característico del endometrio en una hiperplasia endometrial. Vamos a ver estas glándulas enquistadas, dilatadas en bases de gestación y vamos a tener este estroma disperso, pero en menor radio en comparación a la cantidad o el diámetro de las glándulas y una actividad mitótica variable. Mientras que en una hiperplasia compleja típica, de nuevo vamos a ver a las glándulas que están aquí juntitas, aquí vemos varias glándulas juntitas. Vamos a tener es- un estroma disminuido y vamos a tener atipia nuclear. O sea, vamos a ver, miren, cómo las células en el epitelio y la glándula son diferentes, o sea, ya no se mantiene este orden que hemos visto anteriormente, sino que la glándula, el epitelio de la glándula empieza a crecer de forma desordenada. Lo podemos ver reflejado en la forma de la luz. Aquí hay luz estrellada, en la luz de una hiperplasia sin atipia simple, de una hiperplasia compleja sin atipia, vamos a verla redondita, ¿no? Vamos a verla más homogénea. Pero aquí no. Vamos a ver el epitelio desordenado, la luz del estroma, la luz de la glándula endometrial en forma de estrella. Vamos a tener menos estroma en el endometrio y vamos a tener glándulas endometriales más cercanas entre sí, más juntitas y más desordenadas. Ya no van a ser, por ejemplo, aquí que mantienen su distancia y van a crecer de forma alargada mientras avanza el ciclo menstrual, perdón, el ciclo uterino, sino que vamos a ver un crecimiento desordenado de estas glándulas endometriales. Esto relacionado a la clasificación que se le ha dado a la hiperplasia endometrial en el año 1994 por la OMS. ¿Yep? Pero también tenemos que mencionar otra clasificación que vendría a ser la de la neoplasia intraepitelial endometrial, que vendría a ser un nuevo término al que se le ha el que se ha creado para poder interpretar escenarios de hiperplasia endometrial. Y también está relacionado a otra forma más que de clasificación, de puntaje. Es decir, una forma más matemática de poder predecir qué o qué tanto riesgo hay de poder desarrollar una hiperplasia complicada o no. A eso le llamamos el puntaje D. Y este puntaje D se ha desarrollado en el año 2000 junto a la denominación de neoplasia intraepitelial endometrial, en el cual vamos a ver tres aspectos. Uno va a ser el porcentaje de volumen de estroma. Dos va a ser la densidad de la superficie exterior de las glándulas. Y el tercer punto, pero no menos importante de este puntaje D, va a ser eh, una visión más estadística, ¿no? Una desviación estándar. ¿De qué? De el eje nuclear más corto dentro de las células glandulares y de esta manera ver qué tan desordenado está creciendo esa glándula endometrial. ¿Ya? No olvidarnos de esto, del puntaje D, que va junto a la neoplasia intraepitelial endometrial. ¿Ya? ¿Y qué nos quiere decir este puntaje D? Que al final de todo, si hacemos una operación matemática relacionada a los datos obtenidos en puntaje D, vamos a tener lo siguiente, que si el puntaje D sale menor a uno, perdón, vamos a tener mayor
probabilidad eh, de progresión a un cáncer endometrial. Cáncer endometrial. Considerar esto es importante, que en el puntaje de un valor menor a uno de la mayor probabilidad de progresión a cáncer endometrial. Mientras que un dato mayor a uno, perdón, un dato mayor a uno nos va a dar lo contrario. Es decir, un dato mayor a uno es alentador para el paciente, ya que esto significa que vamos a tener una regresión de la hiperplasia endometrial. Ojo, no es que vaya a ocurrir como tal una regresión si tenemos un puntaje mayor a uno, o no es que vamos a tener un cáncer endometrial cuando tengamos un puntaje menor a uno, sino es que se ha demostrado estadísticamente que datos por encima de a 1 tienden a tener una regresión de hiperplasia endometrial o en un escenario normal. Mientras que en un puntaje menor a uno, la probabilidad de desarrollar un cáncer endometrial se vuelve cada vez mayor. ¿Ya? Ahora, eso vendría a ser esta clasificación, ¿no? Ahora, ahondando más en lo que es el concepto de neoplasia intraepitelial endometrial, que forma parte de la nueva definición del año 2000, se refiere ¿a qué? A la proliferación eh, perdón, de proliferación monoclonal de glándulas endometriales premalignas. Todavía no son malignas, sí, todavía no son un cáncer, pero son premalignas, o sea, con capacidad de poder desarrollar un adenocarcinoma. Entonces, una proliferación monoclonal de glándulas endometriales premalignas que van a estar alteradas, van a estar alteradas citológicamente a nivel celular, así como arquitectónicamente, arquitectónicamente. Entonces, esas alteraciones citológicas y arquitectónicas nos van a llevar a que a la larga, como tal, vamos a tener un mayor riesgo de cáncer endometrial. Entonces, si lo queremos resumir, una neoplasia intraepitelial endometrial corresponde a una forma de categorizar a un escenario de hiperplasia endometrial premaligno. Todavía no es un cáncer, pero ya está rumbo a la malignidad y eso hay que tomarlo en cuenta, porque hay hiperplasias endometriales que pueden hacer regresión hacia un estado normal, pero hay otras, como la neoplasia intraepitelial endometrial, que ya están encaminadas a tener un cáncer, hacia un cáncer endometrial. Entonces, justo esta clasificación del año 2000 quiere simplificar la clasificación y ya no tener cuatro tipos de clasificación para una hiperplasia, si es que a ello no le sumamos el estadio normal y el estadio de carcinoma, sino que vamos a tener una fusión en donde la hiperplasia, las hiperplasias simples y complicadas sin atipia vendrían a ser igual ¿a qué? A hiperplasia propiamente dicha en esta nueva clasificación. Mientras que las atípicas ya no serían premalignas, sino ya sería, no, mejor dicho, las atípicas son premalignas y al ser premalignas
tienen un mayor riesgo de desarrollarse en adenocarcinomas. Espero que esto les quede claro porque esta nueva clasificación simplifica bastante la vida de los anatopatólogos para poder diferenciar entre una hiperplasia benigna y en una premaligna y en qué punto empezar a tratar de forma más agresiva la hiperplasia endometrial para evitar a que llegue a formarse o transformarse en un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, eso es algo relativamente reciente y que ha tenido bastante recibimiento en la sociedad médica porque, como digo, simplifica bastante el diagnóstico anatopatológico. Y bueno, aquí unos comentarios del artículo brindado por la universidad relacionados al el citológico. Lo pueden revisar por su cuenta en sus casas de forma más calmada para evitar sobrecargarnos con esta clasificación, ¿no? Y bueno, ahí tenemos entonces la segunda clasificación. Y la tercera, la más reciente del año 2014, también por la OMS, reafirma la clasificación de la neoplasia intraepitelial endometrial, pero ¿qué va a suceder? Que aquí vamos a tener dos clasificaciones. La hiperplasia sin atipia, equivalente a lo que mencionamos anteriormente como hiperplasia a secas, o sea, propiamente dicha. Y luego vamos a tener la atípica, pero ya no en este caso como premaligna, sino como maligna, neoplásica. Es decir, el término anterior que habíamos mencionado antes de neoplasia intraepitelial endometrial ya no se considera como si fuera una hiperplasia premaligna o maligna, sino que en este caso, en el 2014, se ha transformado en un término de neoplásico. Entonces, si es algo maligno. Así que, ojo con esta última clasificación que simplifica aún más el diagnóstico. Ya no le damos tantas vueltas al asunto en comparación a lo como lo hacíamos en el año 1994. Entonces, si queremos quedarnos con una clasificación, la más actual, 2014, de la OMS, hiperplasia sin atipia o no neoplásica, hiperplasia atípica que representa neoplasia. Pero la que más les van a preguntar probablemente en la clase de fisiopatología va a ser por esta, la de 1994. Más que es por la cantidad de componentes que tiene, sino por la facilidad de hacer las comparaciones anatopatológicas. O sea, podemos ver diferentes estadios que no vamos a ver aquí, por ejemplo, que los estamos resumiendo en dos grandes categorías, ¿no? Entonces, les aconsejo que revisen o ahonden también en la más antigua, porque es la que históricamente más han preguntado. ¿Está bien? Listo. Entonces, bueno, ahora sí, con lo interesante y de la fisiopatología, que vendría a ser bueno, en este caso no es patogenia, dejémoslo como fisiopatología, pero bueno, sí, pero ah, podemos ver en esta imagen ah, una evolución a lo que vendría a ser el endometrio en base a las diferentes mutaciones o en base a las diferentes rutas fisiopatológicas que van a estar ocurriendo en cada estadio o evolutivo de la hiperplasia endometrial. Por ejemplo, escenario de una glándula normal en el endometrio. No vamos a tener ninguna ruta fisiopatológica porque estamos en el estado fisiológico, es decir, el tejido está funcionando de forma normal. Vemos el estroma con mayor este, con mayor ocupación del endometrio en comparación a las glándulas endometriales. Vemos a un endometrio no hipertrofiado de forma patológica, sino de forma fisiológica, o sea, como sucede en cualquier estado proliferativo del ciclo uterino. Pero si ocurre una primera mutación, por ejemplo, o por ejemplo, un gen promotor o un escenario promotor ajeno a los genes, como por ejemplo el hiperestrogenismo, podemos tener modificaciones ligeras a nivel de las glándulas endometriales. O sea, fenotípicamente pueden ser normales,
quizás podamos tener alguna variabilidad en la luz o en su cantidad, ¿no? En su número. Pero en realidad lo que está sucediendo es que vamos a tener una mutación a nivel genómico de las células que componen la glándula endometrial. Es decir, no los vamos a ver a simple vista estos cambios. Y esto es algo que dificulta a los anatopatólogos diagnosticar la hiperplasia endometrial, sino que va a ocurrir a cambios a nivel genético, ajenos al lente del microscopio, que van a tener una carga aberrante, una carga genética aberrante a nivel de las células, ¿no? Que va a ser las propicias a poder desarrollar una hiperplasia endometrial benigna, luego maligna, de forma más silenciosa, ¿no? Entonces, se podría decir que nosotros diagnosticamos la hiperplasia endometrial normalmente cuando ya los cambios a nivel genético de las células ya se han dado y que podemos asociar de primera mano al hiperestrogenismo, cuando en realidad ya han ocurrido estos cambios dentro de los genes de las células, ¿no? Y lamentablemente es algo que es así nomás no podemos diagnosticarlo o darnos cuenta de forma adecuada, ¿no? Y suele pasarse por alto. Entonces ya, eso es algo que quería enfatizar aquí. Ahora, vamos a tener otra progresión. Esa es relacionada a qué? A mutaciones genéticas a nivel de genes supresores de tumores, como el PTEN, como la PAX, como la HAN2. Pero aquí, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál creen, chicos? Exacto, la PTEN. De ahí, en base a esas primeras mutaciones, ¿qué esperamos encontrar? Una, una proliferación monoclonal premaligna. ¿De qué? De las glándulas endometriales. Vamos a ver que el endometrio empieza a tener un epitelio que ya no es homogéneo. Empieza a diferenciarse las células unas células más grandes, otras más pequeñas, y otras más maduras, otras más inmaduras. Vamos a tener forma irregular, una luz diferente. Empieza a diferenciarse las células de forma descontrolada. Empieza a haber hiperplasia, ¿no? Vamos a tener un estroma disminuido y vamos a ver a las glándulas más apiñadas entre sí. ¿Característico de qué? ¿De qué clasificación hemos mencionado antes? De, en el caso de la 1994, de una hiperplasia simple con atipia, por ejemplo, ya con atipia. Ahora, de ahí, si continúan las mutaciones, porque en este caso ya no vamos a tener la posibilidad de involucionar. Es decir, cuando un paciente ya llega a esta proliferación monoclonal premaligna reconocible, denominada como neoplasia intraepitelial endometrial, ya no se le va a ser posible, en este caso, tener una regresión hacia un escenario más normal, sino que tiende a evolucionar siempre y cuando haya estas mutaciones en genes, como por ejemplo la TP53 para ser propicio un cáncer endometrial. Entonces, ese estadio es importante porque si un paciente se le diagnostica hiperplasia endometrial en ese estadio, las probabilidades de que tenga una regresión son muy bajas. Y peor en el cáncer endometrial que ya se les es imposible regresar a un estadio normal. Entonces, eso es lo importante de la prevención, de los chequeos, sobre todo de las mujeres perimenopáusicas, que realicen exámenes, biopsias para determinar si están propensas a desarrollar una hiperplasia endometrial o si ya tiene una hiperplasia endometrial, pero que todavía se encuentra la posibilidad de retroceder, ¿no? Eso es importante. Ahora, en un cáncer endometrial como tal, vamos a tener las glándulas totalmente apiñadas. Vamos a ver el epitelio de las glándulas desordenado. Vamos a tener la luz diferente entre sí. Vamos a tener menor cantidad de estroma, como lo mencioné ahora. Y finalmente, otros agentes relacionados al cáncer, ¿no? Por ejemplo, la angiogénesis, la mayor vascularización del tumor, entre otros aspectos que vamos a ir hablando más adelante con otras patologías, en lo que relaciona a la morfogénesis del tumor como tal, ¿no? Y vemos aquí una imagen, una ilustración en realidad, ¿no? De lo que vendría a ser el útero, que ya está agrandado por la hiperplasia, porque hemos aumentado el número de la celularidad en las glándulas endometriales. Y vemos aquí en este caso lo que vendría a ser el adenocarcinoma, ocupando la parte del útero.
Ahora, primera ruta fisiopatológica de nuestro interés para poder comprenderla, todos los fenómenos que hemos discutido de la hiperplasia endometrial. Comencemos con la vía de la Carras, aunque en realidad se le conoce popularmente como la vía de la PI3K, PI3K, AKT, mTOR. Este minúscula. Esta vía es quizás la más representativa si es que no contamos a la P53 como, a la P53, ¿no? Que es bastante popular, ¿no? Pero en realidad esta tendría que ser la más representativa. Y es que, chicos, vamos a tener a la P, a un factor de crecimiento que se va a adherir a sus receptores de factor de crecimiento. ¿Qué factor de crecimiento es de nuestro interés en la hiperplasia endometrial? Los estrógenos. Los estrógenos, chicos, actúan como factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque los estrógenos en la fase proliferativa del ciclo uterino promovían el crecimiento del endometrio, su proliferación, ¿no? De las glándulas endometriales en un estado fisiológico. Pero también en un estado fisiopatológico, los estrógenos también son factores de crecimiento agresivos que van a contribuir al incremento de la celularidad y a la hiperplasia. Entonces, este estrógeno o factor de crecimiento se adhería a su receptor de estrógenos o receptor de factor de crecimiento. Vamos a tener esos receptores anclados en membrana a una proteína puente, en este caso con un nombre inespecífico, y va a estar adherido a la RAS. Esta RAS se va a activar cuando se une a esta proteína puente, adherida al receptor de factor de crecimiento, y va a demandar de, o sea, en este caso, normalmente se va a inactivar la RAS por medio de GTP o adenosine trifosfato. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener una RAS inactiva, vamos a tener una RAS activa, vamos a activarla. Y cuando la activamos por mutaciones genéticas, por ejemplo, vamos a tener, ¿qué cosa? La activación de cascadas moleculares que van a desencadenar la transcripción de genes aberrantes a nivel del núcleo. Entonces, con esta RAS activa, vamos a tener activación de la RAF a la MAPK, y esta MAPK se va a traslocar al núcleo y va a empezar a promover la síntesis de, de proteínas, la síntesis de bases nucleares, todo material necesario para la actividad mitótica, ¿no? En este caso, y así tener células aberrantes, como hemos visto en la otra imagen, por ejemplo, aquí, las células del epitelio, de la glándula endometrial, deformadas, ¿no? En este caso, aberrantes, porque está habiendo un descontrol en su proliferación. Ahora, hay un agente fundamental que quiero mencionarles, que va a servir como un supresor para esta proliferación aberrante de células. Vendría a ser la PTEN. La PTEN, o también llamada homólogo de fosfatasa y tensina, cuya función es regular la proliferación celular y apoptosis, razón por la cual se le ha ganado el nombre de supresor de tumores. Supresor de tumores. ¿Ya? Entonces, esta PTEN, si lo podemos decir de esta manera, cumple la función de arreglar los errores generados por la RAS. ¿Ya? Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una PTEN mutada. Y normalmente la PTEN, cuando no estaba mutada, era capaz de inactivar una de las vías de eh, de la RAS, que es la activación de la PI3K. O sea, cuando está bien, cuando está sana la PTEN, inhibe a la vía de la fosfatilina inositol 3 quinasa, y de esta manera evita que haya un crecimiento aberrante de las células. Pero por mutaciones genéticas que, como hemos mencionado anteriormente, han ocurrido de forma silente,
y no las hemos podido observar en su momento, sobre todo en este estadio, donde tenemos glándulas que parecen normales, pero que dentro, a nivel genómico, han tenido una mutación. Justo en este estadio vamos a tener la mutación en el petén, en el cual vamos a tener una pérdida de la capacidad de inhibición de la fosfatilinositol 3 quinasa y vamos así promover que la RAS continúe con la ruta, se llega al AKT, al mTOR, y esos serían factores de transcripción que se van a dirigir también a nivel del núcleo y van a sintetizar, por ejemplo, en este caso, la mTOR, ¿en qué se va a encargar? En aumentar la síntesis de proteínas, ¿no? El AKT, ¿de qué se va a encargar? De de generar un metabolismo que promueva el crecimiento. Y en este caso, las ciclinas, la provisión del ciclo celular. Es decir, que las células continúen su ciclo sin tener alguna interrupción por puntos de control. Y todos estos mecanismos están relacionados a la formación de tumores. Y muy aparte del crecimiento celular, ¿no? Porque en este caso, por luego lo estamos llamando a la PT en un supresor de tumor, ya que está en un escenario normal, evitando a que se den las condiciones propicias para que un tumor pueda desarrollarse o consolidarse. Pero aquí tenemos un PT disminuido. Y, y justamente en una de las investigaciones que se han señalado en el artículo brindado por la universidad en el año 2023, se ha visto que una pérdida elevada en el PTEN está directamente relacionada con con las formas más malignas de una hiperplasia endometrial, como vendría a ser el cáncer endometrial, y una fase premaligna como la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, mayor pérdida de PTEN, mayor posibilidad de generar cánceres. ¿Está bien? Y bueno, aquí vemos, ¿no? El PTEN inactivado con todos sus complejos, cuando observa que en este caso está activándose la RAS, se dirige a la membrana de la célula para estar en contacto con las vías de activación de la RAS, específicamente de la fosfatilinositol 3 quinasa. ¿Está bien? Y una imagen traída de Lavas nos dice lo siguiente. Nos muestra de nuevo una ilustración, ¿no? De cómo la mutación en el petén sería el primer paso silente para que un epitelio proliferativo, perdón, endometrio proliferativo pueda convertirse en una hiperplasia no atípica de una forma silente y iniciar así una cascada de mutaciones genéticas que van a propiciar finalmente a un carcinoma endometrial de grado 1. Estamos claros. Y ahí vamos a tener otras vías de interés, como los microsatélites, que van a verlas en otras patologías. Pero aquí lo más importante, la vía de la garras. ¿Ya? También nos menciona el artículo que nos ha brindado la universidad, la vía del ácido araquidónico. La vía del ácido araquidónico, chicos, vendría a ser una vía importante para esta patología, sobre todo la relacionada a la COX-2. Y es que la COX-2 o la ciclooxigenasa 2 o la prostaglandina S2, si lo queremos decir de tres formas diferentes, en realidad es una enzima que va a convertir el ácido araquidónico en prostaglandina H2 y que esta además se va a convertir en prostaglandina E2, ¿no? Entonces es un paso intermedio para la conversión de esa sustancia de ácido araquidónico en prostaglandina E2 y que se encuentra aumentada en estadios de inflamación o estímulos de inflamación relacionados a interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 8 y el estadio antiinflamatorio. En un estadio antiinflamatorio, disculpe, se encuentra disminuido, específicamente inducido este estadio antiinflamatorio por interleuquina 10. ¿Yep? Entonces, cuando vean estas tres interleuquinas, acuérdense siempre de la vía de la ciclooxigenasa 2 del ácido araquidónico. Ahora, vamos a tener inflamación claramente en este escenario. Pero, pero, vamos a ver que el aumento de la COX-2 sea sobre todo en formas invasivas de la
hiperplasia endometrial. Es decir, ya en un estadio de carcinoma endometrial vamos a ver un aumento considerable de la ciclooxigenasa tipo 2, razón por la cual se le quiere considerar como un biomarcador importante para esta patología. Ahora, hay que señalar en la definición de un biomarcador, porque va a ser una palabra que lo van a escuchar de forma bastante reiterada en otras patologías. Biomarcador es una característica que puede medirse y evaluarse objetivamente como indicador de procesos biológicos normales, o patogénicos o farmacológicos, eh, a una intervención terapéutica. Es decir, va a ser sí que vamos a decirlo así, como una forma de poder medir qué cuál es la evolución de la patología en base a la concentración, ¿no? de esta sustancia, en base a la presencia de esa sustancia, o en base a cómo se comporta esa sustancia ante un fármaco, o ante un tratamiento, o en una ruta patogénica como la de ahora. Entonces, justamente este ácido araquidónico, específicamente el ciclooxigenasa 2, están sirviendo como una forma muy interesante de poder determinar cuándo una hiperplasia endometrial se está convirtiendo en maligna y cuándo es posible de que ésta pueda tener una regresión hacia un estado normal. No se olviden, chicos. Y bueno, que la prostaglandina E2 en general te promueve dolor y en otra la fiebre, ¿no? Característico de la inflamación. Y bueno, en otros órganos, por ejemplo, en huesos, la formación de huesos. Pero en este caso esto no es nuestro interés. Vamos a decir que el dolor y la fiebre sí estarían relacionados. ¿Está claro? Listo. Ahora tenemos además la parte de los receptores de estrógenos. Y es que los estrógenos van a tener dos tipos de receptores. Receptor de estrógenos alfa, receptor de estrógenos beta. Los estrógenos, recordemos, son liposolubles, así que pueden atravesar la bicapa lipídica con facilidad y ingresar a la célula y encontrarse con sus receptores intracelulares. Se van a adherir y van a formar un complejo heterodimérico que puede dividirse en un receptor de estrógenos alfa homodimérico o un receptor de estrógenos beta homodimérico. Por lo general son heterodiméricos, es decir que hay un receptor alfa junto a un beta y junto a un estrógeno. Pero como les mencioné, también pueden estar esas presentaciones, ¿no? Ahora, ¿qué se ha visto en particular en relación a estos receptores en la hiperplasia endometrial? Que hay una mayor expresión de receptores de estrógenos beta en aquellos pacientes con 90% menos riesgo de una progresión a la lesión. O sea, si en una paciente mujer perimenopáusica, en la cual queremos saber que si tiene o no hiperplasia endometrial, vemos que hay una mayor expresión de receptores estrógenos beta, entonces nos indica a que hay un menor riesgo que esta mujer pueda tener una persistencia, una progresión de la hiperplasia endometrial hacia una malignidad, ¿no? Hacia un adenocarcinoma endometrial. Acuérdense de eso, chicos. Entonces, si lo queremos decir así, el receptor de estrógenos beta vendría a ser un indicador bueno para la progresión de la enfermedad, ¿ya? Y que en realidad, si en una paciente encontramos una disminución generalizada de receptores estrógenos alfa o beta, vamos a tener, por consiguiente, una mayor probabilidad de enfermedad metastásica, metastásica, ¿ya? O sea, una mayor probabilidad de que un cáncer endometrial pueda dirigirse hacia otros órganos, ¿no? Que pueda dispersarse y así incrementar la mortalidad, ¿no? Que pueda tener el paciente. ¿Ya? Y bueno, continuando con la explicación de los estrógenos, como tal, esos complejos heterodiméricos o homodiméricos de receptores de estrógeno con estrógeno van a traslocarse al núcleo a nivel del ADN y van a tener una transcripción de genes como la interleuquina 6
y que mencionamos anteriormente, la interleuquina 6 relacionada a la COX-2. Entonces, los estrógenos incrementan la respuesta del ácido araquidónico, específicamente la ciclooxigenasa 2. ¿Yep? Y no, también inducen fiebre, ¿no? Por ejemplo, otros síntomas, ¿no? Que podemos mencionar de una paciente con hiperplasia endometrial. Ahora, otra vía de importancia para nosotros, chicos, la vía de la Wnt beta-catenina. Ahora, en un escenario normal, nosotros hablamos de la vía de la beta-catenina, no de la Wnt. O sea, ahorita olvidémonos de este nombre, ¿ya? Ya que como tal es beta-catenina. Y es que en un escenario normal, chicos, vamos a tener a la beta-catenina que vendría a ser un elemento tóxico para nuestro organismo. O sea, no debería estar por ningún motivo libre. Tiene que estar adherida a un complejo de proteínas dentro de un complejo de membrana que lo tenga encerrada, ¿no? De tal manera que no pueda traslocarse al núcleo y generar mutaciones aberrantes a nivel genómico o la proliferación de células. Entonces, para evitar ello, la beta-catenina, uno, se encuentra amarrada, si lo podemos decir así, hacia en un complejo proteínico y que además esa beta-catenina se va a dirigir al proteosoma y va a ser degradada. ¿Ya? Entonces la beta-catenina, si queremos hacer un homólogo, va a ser como la bilirrubina. Tiene que ser este, sí, destruida y tiene que ser eliminada de nuestro organismo. ¿Ya? Pero en un escenario de hiperplasia endometrial, vamos a ver que la vía de la beta-catenina se va a activar a raíz de la Wnt. La Wnt se va a adherir a un receptor Frizzlet y de esta manera va a activar a una proteína del LPR y va a liberar a la beta-catenina, y hay que haber un cambio conformacional en este complejo de membrana que va a liberar a la beta-catenina, ¿no? Y esta liberación de beta-catenina lo que va a hacer es traslocarla al núcleo, tener receptores de beta, porque en el núcleo a nivel genómico vamos a tener receptores de beta-catenina, y de esa manera promover la la liberación de genes que promuevan el crecimiento celular aberrante y también la transcripción de genes que promuevan aún más la, la, la ruta de la Wnt beta-catenina. O sea, es una retroalimentación positiva que va a magnificar más el problema, ¿no? No sé, consideramos esto como una vía importante también. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, vamos a destacar que encontramos a la vía de la P53 y de la P16. La P53 también es un gen supresor de tumores, que es derivado del gen TP53 encontrado en el cromosoma 17. Entonces, ¿qué hace normalmente la P53? Cuando el ADN se daña, la proteína P53 va a regular la inhibición del ciclo celular y la apoptosis, determinando así si el ADN se encuentra si el ADN dañado debe repararse o destruirse. Entonces es como un punto de control mejor dicho, es un punto de control en el ciclo celular, en el cual nosotros vamos a verificar si el ADN en el momento de la replicación de la célula se encuentra sano o no. Y en base a ello, enviar a una célula a senescencia o a destrucción. Entonces aquí es lo que vemos, ¿no? En esta imagen, en una célula normal, con un P53 normal. Si ocurre un daño en el ADN, vamos a tener una acumulación de P53 que se va a adherir al ADN para identificar si se encuentra sano o no, o sea, si no se encuentra dañado. Ahora, van a, en caso hay algún daño, podemos hacer podemos seguir tres rutas. Una es la senescencia. La célula es incapaz de replicarse o de realizar mayores funciones. Vamos a activar la P21 o la inhibidor de la quinasa dependiente de ciclinas, que va a tener su parada en la fase G1 del ciclo celular y promover, si es que es posible, obviamente, una reparación satisfactoria del ADN dañado. Y así poder
dar origen a células normales. O también podemos también irnos a la reparación del ADN como tal, pero si fracasa esta reparación de ADN, inducir entonces a la apoptosis, a una muerte celular programada, y así evitar células aberrantes. Esto con un P53 normal, chicos. ¿En- ¿Entendido? Normal. Porque cuando no hay un P53 en un escenario normal, se encuentra mutado, se encuentra disminuido, su forma salvaje no se encuentra disponible, entonces vamos a tener una célula con mutaciones o pérdida de P53. Vamos a tener un daño de ADN, pero ya no vamos a pasar por estos pasos. Es decir, ya no podemos a mandar a una célula a dormir, como queremos decirlo, sin esencia, y ya no vamos a mandarla a corregir o a destruirse si es que el daño es muy severo, sino que con esta mutación de P53 vamos a generar un tumor maligno por proliferación de células aberrantes. Es decir, el punto de control ha fallado. Y bueno, también tenemos aquí otro gráfico en el cual nos menciona inhibidores de crecimiento, como el factor transformante beta, el P53, entre otros, que van a estimular los inhibidores de la quinasa dependiente de ciclinas y va a inactivar a las ciclinas, ¿no? Que hemos mencionado. Y de esta manera vamos a tener un retinoblastoma liposfosforilado que se va a adherir a histonas metil transferasa e histonas desacetilasa y por consiguiente un bloqueo transcripcional. Si nosotros tenemos inhibidores de crecimiento normales, chicos, normales, normales, ¿ya? Ahora, si tenemos factores de crecimiento, como hemos mencionado algunos, los estrógenos, y que además se encuentran acompañados de mutaciones a nivel de estos inhibidores de crecimiento, vamos a tener la activación de las ciclinas, la activación de las quinasas dependientes de ciclinas. Vamos a tener un retinoblastoma hiperfosforilado. Vamos a tener a la E2F liberada. El E2F es un componente del complejo retinoblastoma E2F, que en un escenario normal tiene que estar adherido a al retinoblastoma para evitar la proliferación de células aberrantes o la transcripción de genes aberrantes. Pero cuando tenemos factores de crecimiento descontrolados sumados a mutaciones en inhibidores de crecimiento, vamos a tener una liberación del complejo E2F. Y este complejo E2F va a traslocarse directamente al núcleo, donde vamos a encontrar el material genético y en el cual va a generar una activación transcripcional en donde vamos a liberar genes aberrantes, ¿no? Por ejemplo, T, por ejemplo TP53 aberrante, PTEN aberrante, que sean incapaces de realizar sus funciones de inhibición en el ciclo celular. Entonces, todas estas vías fisiopatológicas nos llevan a una sola cosa: proliferación celular, hiperplasia. ¿En dónde? A nivel del endometrio. Y además nos va a dar las características típicas que encontramos en las imágenes histológicas y citológicas de la hiperplasia endometrial. ¿Está bien, chicos? Ahora, cambios macroscópicos, podemos mencionar la necrosis, si es que hay inflamación de por medio en en la zona de daño, donde ocurre la noxa, la hiperplasia endometrial. También un incremento en el tamaño del útero a raíz de la hiperplasia por el incremento de la celularidad. Y básicamente esos dos. Ahora tenemos los cambios microscópicos que vendrían a ser un aumento en las glándulas endometriales en relación al estroma. Vemos un aumento de las glándulas endometriales en tamaño, se encuentran dilatadas, como podemos ver en esta imagen. Aquí, aquí una imagen, ¿no? Una imagen de una glándula endometrial dilatada. También las vemos apiñadas entre sí y la luz empieza a modificarse. Entonces, queremos resumir los cambios en tres. Vamos a hacerlo. Disminución de estroma. eh, Incremento de las glándulas endometriales, generando así el cierre de su luz y su apiñamiento. Y si la hiperplasia endometrial evoluciona hacia estadios mayores, vamos a tener una atipia a nivel de su epitelio. Como podemos ver aquí, un epitelio que ya no se mantiene en toda la glándula, sino que varía en sus partes, ¿no? Y luego, a nivel bioquímico, vamos a tener lo que hemos mencionado, biomarcadores que nos van a servir como forma de identificar el estadio de la hiperplasia endometrial,
que se está presentando en el paciente. Por ejemplo, la PTEN, la Carras, la B53, P16, la beta-catenina y la PI3K. Fosfatidilinos nitrotriginas. Aquí debería ser PI3K, chicos. PI3K. PI3K. Ya. Y básicamente, eso sería todo, chicos. Espero les haya sido de ayuda esta presentación para comprender un poco más sobre esa patología tan interesante. Y bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias.